día de hoy nos acompaña desde Argentina el maestro Pancho Díaz. Él es un músico, quenista, docente, investigador, ¿no? Ha publicado diferentes métodos e investigaciones sobre la quena. Eh, Cabe recalcar, cabe recalcar también que su arduo trabajo ya tiene por lo menos más de 20 años de trayectoria. Ha publicado 5 libros sobre la quena, especializándose en la investigación sobre las técnicas y tanto como también en la sonoridad de este instrumento. Actualmente es parte integrante del grupo Tres Mundos, acompaña también al grupo de rock argentino Divididos, ha acompañado en su carrera de intérprete a Jaime Torres, Ariel Ramírez, Facundo Sarabia, Willy González, Miriam Farías Gómez, entre otros. Para nosotros es un placer, es un gusto, es un honor tenerlo como parte de esta nueva edición 2021 virtual por la coyuntura al maestro Pancho Díaz, ¿no? Y vamos a convocar a la sala, a la reunión, al maestro Pancho Díaz para que se presente también y ya podamos comenzar con su ponencia. Maestro Pancho, muy Buenas, buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal Omar? ¿Qué tal todos los que estén acercándose al encuentro? Gracias por la presentación, Omar. maestro. Bueno, Bien, lo dejo en su clase. Un fuerte abrazo, mucha suerte. Cualquier cosa estamos aquí. Vamos a atender los comentarios por interno y quedamos de usted. Un abrazo. perfecto, Permiso, gracias, suerte para Omar. todos. Bueno, gracias. Gracias a Mar y a todo el equipo, principalmente que con tanto trabajo y tanta dedicación para generar este encuentro que no es fácil y además sobreponerse a lo que nos está pasando y así todo, seguir construyendo y compartiendo sobre los saberes de la quena. Bueno, saludarlos a todos y todas los que estén llegando. Ahí estamos con los mensajes abiertos y todo para, bueno, que sea lo más, eh, digamos, tenga el mayor intercambio posible dentro de esta realidad. Em, Me gustaría saber si escuchan bien, si está todo en orden, la parte técnica. Este, Bien, muy bien, buenísimo. Bueno, para adentrarnos en esta ponencia, como bien lo dijo Omar, vamos a trabajar, a hablar sobre la técnica, em, en particular la técnica asociada a la sonoridad, ¿sí? Voy a ir desarrollando a lo largo de la clase todo el concepto que quizás al final se sienta más claro todo, ¿sí? Así que paciencia, vamos a ir de a poco construyendo una idea, un camino hacia una finalidad, ¿sí? Cuando hablamos de técnica ya de por sí, surge esta palabra que en muchos casos viene como un cartel luminoso de miedo y se le escapa. Me parece importante ubicar a la técnica en el lugar que corresponde. ¿Sí? La técnica no es una finalidad. La técnica es simplemente una herramienta que nos va a facilitar un camino, porque la finalidad es poder expresarnos a través de este instrumento en este caso, ¿sí? La melodía que queramos, el sonido que queramos, bien, el tipo de sonido que queramos reproducir en nuestro instrumento, perdón. Entonces, la técnica viene a ser una facilitadora, algo que nos dé fluidez en esa conexión con el instrumento, con la música y con lo que debemos preocuparnos, que es por expresarnos. Entonces, es muy importante, ¿sí? Pero es importante no perder de vista cuál es su función. En muchos casos, lo que vamos a trabajar ya, muchos de los presentes van a verlo, o la gente que lo vea después,
van a haber llegado quizás a esas soluciones o a esos puntos que vamos a charlar de manera intuitiva. Pero hablábamos recién con Omar, que tuvimos una charla previa muy importante, muy linda, que más allá de que quizás ya habramos llegado a determinado lugar, es importante ponerle palabras, analizar, no solo para confrontarse a sí mismo y poder modificar cuestiones con el instrumento, sino también, que es una de las cosas más importantes que nos competen en estas ponencias, me parece, es el de transmitir. ¿Sí? No es lo mismo transmitir algo desde el propio conocimiento intuitivo a tener yo palabras, saber realmente qué está pasando, como para poder explicar mejor, ser más claro o clara en el momento de transmitir. Bien. Nos vamos adentrando a poco. El formato de la clase o ponencia va a ser de la siguiente manera. Yo lo explico como para que se vaya ordenando cada uno y sepan esperar. Bien. Primero voy a analizar en cuanto a la sonoridad, ¿no? Que es lo que nos va a competir en esta charla, analizar la acción del intérprete, ¿sí? Que influye sobre esa sonoridad. Sonoridad hablamos como la cualidad del sonido. ¿Bien? Luego las características de la quena que influyen en esta cualidad del sonido, en esta sonoridad. A partir de esos elementos, también vamos a analizar, digamos, y relacionarlos para darle un fundamento a la búsqueda que voy a plantear, que es la búsqueda de técnica por sonoridad. ¿Sí? Luego voy a explicar brevemente cómo llegar, cómo abordar esa técnica. Todo esto en el tiempo que llegamos. Vamos a llegar a todos, seguramente. Después, para mí, algo sumamente importante son las preguntas, que es lo rico de todo esto, poder compartir los conocimientos, construir a través de ese compartir, ¿sí? Nada, por ejemplo, me pongo como ejemplo, nada de lo que voy a decir yo lo considero único, final, mismo yo en mis publicaciones me contradigo y celebro eso, porque eso nos hace crecer, nos hace ir avanzando, reconociendo un camino. Entonces, puede ser que alguna cosa que diga no la compartan y está muy bien. Es así, es parte de eso y espero que tanto la gente que comparta lo que voy a exponer como la que no, le despierte el bichito de, pero yo tengo algo para aportar entonces. Bueno, eso será un hermoso regalo para este encuentro. ¿Sí? Bueno, arrancando estos análisis, digamos, vamos a individualizar los tres grandes factores, digamos, que influyen en la sonoridad de la quena. ¿Sí? El primero es el morfológico, claramente, que está definido por el material, la elección del material y las características que este material tenga. Ya sabemos que más allá de elegir un material, por ejemplo caña, depende de cada caña determinada característica que nos va a influir en el sonido. Un segundo elemento es el constructivo, la acción del luthier sobre ese material, la manera de trabajar, las cualidades de su trabajo accionarán claramente sobre el sonido. Y luego lo que nos compete, que es las técnicas estéticas, digamos, que es la acción del intérprete. ¿Sí? Todas estas variedades nos dan como combinaciones infinitas, podríamos pensar, ¿no? Entre materiales, luthieres, intérpretes. Muchas veces luthier e intérprete son la misma persona. Y esto
lejos de ser un problema, es una gran riqueza tener la variedad de sonidos que tenemos, la variedad. Después está el factor cultural, obviamente, que aporta, digamos, dentro de la influencia social del intérprete, le aporta cierto lenguaje, ciertas características. Esto no solo no lo tenemos que perder, sino lo tenemos que alimentar. Y cuando uno habla de técnica, pareciera que va en contraposición con eso, con una diversidad. Si yo hago una matriz técnica, pero considero que no, realmente considero que no. Que podemos encontrar puntos en común de técnica, puntos también que nos diferencien, que nos enriquezcan, pero un camino en común, un factor común en la técnica como para contribuir a los intérpretes y sobre todo a la enseñanza, ¿sí? A la transmisión del instrumento. Bueno, cada vez hacemos un pasito más hacia adentro, más adentro del mar. Bien, vamos a adentrarnos en lo que es la acción del intérprete, ¿sí? Y los componentes que contiene. Tenemos como primer medida importante, casi todos lo sabemos, es la respiración, ¿sí? El control del aire que ejercemos a través de la respiración. Ahí tenemos dos fases, ¿sí? La fase inhalatoria y la fase de exhalación, ¿sí? En la fase inhalatoria, voy a compartir acá una pequeña imagen solamente para darle algo de imagen a mis palabras. Compartir pantalla. Un segundo. Ahí estamos. Bien. Ahí está. ¿Se ve? Bien. Supongo que sí. Avanzo cualquier cosa. Me dirán. Tenemos la fase de inhalación, ¿sí? Que será por boca. No recomiendo el uso de la nariz. Y la boca inclusive, posteriormente en el estudio la podemos incorporar como una técnica. Ahí se ve, me parece. Bien. Como una técnica particular, ¿sí? Que la inspiración por boca nos va a favorecer, ¿sí? Bien. Acá voy a explicar brevemente estas técnicas, ¿sí? Como para sacar algunas dudas que también va construyendo lo que voy a ir elaborando durante la clase, ¿sí? Tenemos el reservorio de aire, son los pulmones. Hay una idea quizás equivocada muchas veces que tenemos, que es que hay un motor de aire que le mete el aire a los pulmones. Esto no es así, ¿sí? Los pulmones trabajan, es un órgano que necesita un control de un músculo, pero los pulmones se llenan de aire por vacío. Yo le genero espacio al pulmón, el pulmón incorpora aire. Bien, esto es importante para desactivar lo que ya todos conocemos como el ruido de la garganta, ¿sí? La glotis interviniendo, con la idea de una inhalación con esfuerzo, ¿sí? Eso solamente interfiere. La inhalación se produce por un vacío. Para generar ese vacío en el pulmón, vamos a usar principalmente un músculo que ya lo deben conocer, se llama diafragma, ¿sí? Es una pared muscular que separa los pulmones, la parte torácica, de la parte digestiva, digamos, ¿no? De los órganos. El diafragma está inserto en la columna y cuando se contrae, desciende. Eso lleva a los pulmones, que se mueven pegados al diafragma siempre, a inspirar y llenarse, generar espacio en el tórax de manera vertical. Bien, esa contracción presiona los órganos contra la cadera y hace que el abdomen salga hacia afuera. Sacar la panza, sacar la barriga hacia afuera es una contracción de diafragma. Bien, esta inspiración se complementa más adelante, pero no quiero, digamos, detenerme porque la importante es esta, la diafragmática, la inspiración diafragmática, que es con un ensanchamiento gracias a la apertura de los músculos intercostales, que no debe ser hacia adelante ni hacia arriba, sino hacia los costados. Entonces el movimiento de aire, ¿sí? Hacia sacar el abdomen y abrir las costillas.
Bien, no esto, que nos va a generar tensiones, interferencias. Bien. De por sí, la quena, cuando empezamos a administrar el aire, que es un poco lo que nos compete en esta charla también, no es un instrumento que use extremadamente mucho aire, ¿sí? Sí mucha presión, pero no mucho caudal. Entonces, no hace falta generalmente una inspiración total de los pulmones, que nos puede generar este problema. Tenemos cerrada la fase inspiratoria, ¿sí? Y vamos a la fase exhalatoria. Bien, acá tenemos un gran músculo que es el abdomen, que es un músculo que siempre tenemos preparado y listo porque de allí depende el control de nuestra digestión. El abdomen, y vamos a hacer un transporte de fuerzas, digamos. El abdomen presiona sobre los órganos. El abdomen, recordemos que está hacia adelante, ¿sí? Presiona sobre los órganos y transporta esta fuerza al diafragma. Ese presiona sobre los pulmones y de ahí, del nacimiento de la fuerza en el abdomen, vamos a controlar nuestra exhalación. Bien. Es importante el abdomen, bueno, yo le digo el vientre de nuestra sonoridad, por el lugar que ocupa en nuestro cuerpo y por su función también, ¿sí? Va a ser nuestro control de caudal, pero de él depende la regularidad de nuestro sonido, ¿sí? Por eso es importante saber que el abdomen debe ser activo, pero no va a ser constante. ¿Por qué? Imagínense la bolsa de una, perdón que a los gaiteros, que no sé cómo se llama, la bolsa que contiene el aire de una gaita. Mientras menos aire yo tenga en los pulmones, más presión voy a tener que hacer en el abdomen. Entonces no es constante, ¿sí? Va aumentando mientras menos aire voy teniendo. Bien, ahí ya estamos con esa compartida. Dejo de compartir por el momento, después volvemos con eso. Muy bien. Cerrando un poco lo que es la respiración, nos abocamos a la embocadura. Para mi forma de ver, el componente más influyente en la sonoridad, ¿sí? Y el más trabajoso, el más importante de dedicarle tiempo y trabajo. Voy a hablar de embocadura como todos los grupos musculares y cavidad que llevan a la acción de conducir el aire de la boca hacia el instrumento, ¿sí? De oficiar de válvula de presión que controle la velocidad y la amplitud del aire exhalado. Bien, tenemos el caudal enviado desde el abdomen. Bien, la embocadura se construye entre labios, obviamente, maxilar, importante y a veces dejado un poco de lado, y la cavidad bucal, conjuntamente con la cavidad nasal, ¿no? Dentro de la función de los labios tenemos el control del orificio, el armado del orificio y la precisión del mismo, ¿sí? Y el control de la amplitud también de ese mismo orificio. Tenemos, para repasar brevemente, el control de los músculos. Tenemos músculos aquí y aquí y aquí que van a controlar los labios, ¿sí? Comisuras hacia atrás, ¿verdad? Labios estirados, sin pliegues. Cuando yo tengo pliegue en el labio, nada de lo que ejemplifico está mal o bien, ¿sí? Nos puede generar alguna falta de control, ¿sí? Tener lugares donde yo no controlo, que son los pliegues del labio, ¿sí? Entonces una embocadura con los labios bien estirados va a ser más fácil de controlar. El estiramiento de las comisuras y la presión entre labios, ¿sí? Eso va a ser nuestra válvula labial, ¿verdad? Después tenemos lo que comentaba, que bastante, digamos, muy a veces dejado de lado, que es la función del maxilar, importantísimo el maxilar, que nos da, por un lado, orientación, ¿sí? Acá recreo con la mano lo que es la orientación, la dirección del aire, ¿verdad? Nos da direccionalidad de aire, pero también, eso es con su movimiento hacia atrás o hacia adelante, que ese movimiento puede generar a veces como estrés en estos sectores, pero no se hace desde estos músculos, sino de dos músculos que están acá atrás, ¿sí?
Me gusta conocer esas cosas porque a veces uno piensa que, bueno, quizás podemos relajar un poquito alguna parte como para que no moleste. Pero es muy común que moleste. Y el maxilar, la otra función que tiene es también la de controlar, es la otra mitad del equipo que controla la amplitud del orificio de exhalación. ¿Sí? Que eso quizás lo tenemos ahí descuidado, pero esa masticación, ya lo vamos a desarrollar más ampliamente más adelante, es función de un pequeño paulatino aumento de los labios y un notorio movimiento del maxilar, ¿sí? Todo esto estamos hablando de milímetros, ya saben, movemos mucho y desaparece todo el sonido y todo. Bueno, luego tenemos la cavidad bucal y no nos vamos a meter en ese tema, digamos, ahora porque no tenemos tiempo, pero tiene una estrecha relación con el maxilar. El movimiento del maxilar cambia la amplitud de la cavidad bucal. Y esto se relaciona con la afinación, con las frecuencias que estamos reproduciendo. Esto tiene que ver con la fonación también, ¿sí? Viene a través de esa materia, digamos. Y la resonancia, ¿sí? Como en la cavidad nasal y en la cavidad bucal se ejerce una resonancia, eso se puede trabajar y es muy interesante. Bien, vamos a abordar también elementos posturales, ¿sí? Los elementos posturales son muy importantes, como la ubicación del bisel y de los labios, ¿sí? Estamos hablando orientación, ¿sí? Centrada, altura y cierre de circunferencia interna. Yo recomiendo cerrar con el labio inferior, cerrar la circunferencia interna, ¿sí? Hablo circunferencia interna por adentro del borde de la caña, ¿verdad? Bien. Eso ya nos va a influir en la sonoridad. Luego tenemos ángulo de la cabeza, ¿verdad? Y ángulo del instrumento. Tenemos tres elementos posturales que son muy importantes también y nos van a variar mucho la sonoridad. Hay otras técnicas que influyen, pero influyen en su naturaleza por interrumpir la exhalación. Son el ataque simple o yo le llamo ataque simple en mi libro, digamos, se puede pensar como golpe de lengua también, que es el uso de la lengua como compuerta de aire para comenzar un sonido de manera marcada. Esta ubicación de la lengua como compuerta puede ser sobre el orificio, sobre los dientes, sobre el paladar. Se combinan, son todas necesarias, ¿sí? Ya sea en la punta de la lengua o la base de la lengua, ¿sí? Sobre el borde del paladar duro y al límite con el paladar blando. Bien, es una técnica complementaria de articulación, pero lo importante saber es que no debe sustituir el trabajo de la embocadura. Muchas veces utilizamos el ataque para llegar a una segunda o una tercera octava. Para comenzar está bien, porque si no nos frustramos muy rápido, ya lo sabemos, pero es importante saber que podría no tener que estar el ataque. Y nosotros deberíamos solucionar, llegar a la segunda y la tercera octava sin ataque. ¿Qué hacemos? Bueno, ese es un trabajo que debe solucionar la boca. Luego con el ataque se nos facilitará todo. Pero podría tener que desarrollar una melodía ligada. ¿Y qué hacemos? Bueno, no hay que depender del ataque, claramente, más allá de la interpretación, que después cada uno toca como quiere y está perfecto. Para el estudio, para poder estudiar la boca, despojarse por momentos de la solución del ataque. Bien, luego tenemos el vibrato, que también su función es intervenir la exhalación de determinada manera. El vibrato es una oscilación, ¿sí? Que acciona sobre el volumen y la afinación, una oscilación entre volumen y afinación que se puede lograr en la quena se utilizan dos técnicas, el vibrato abdominal, que es una variación en la presión constante que debe tener el abdomen, el cual ve que puedo controlar la velocidad y la rítmica, se usa mucho rítmicamente también, y el vibrato de glotis,
también muy tradicional y usado en la quena. El vibrato de glotis hay que tener mucho cuidado, digamos, esto es un apartado. Me encanta hablar de estas cosas, por eso me voy metiendo cada vez más, ahora sigo. Mucho cuidado porque la glotis interviene en las cuerdas vocales, la glotis es lo que nos genera la tos, entonces una contracción en demasía de la glotis nos va a generar ruido, ¿sí? O fonación, bien. Y saber que la glotis es un movimiento involuntario en su regularidad, el vibrato de glotis, el balido, ese movimiento de la glotis en regularidad es involuntario, no puedo controlar su velocidad, ¿sí? Sí, cuando comienza y cuando termina. Bien, vamos a analizar ahora lo que son los componentes desde el aspecto de la quena, ¿sí? Tenemos las características sonoras del instrumento son su tesitura desarrollada en 3 octavas y parte de una 4ª octava, de las cuales tenemos su primera octava como fundamental y su segunda y tercera octava como armónicos de esta primera octava. Por eso es notorio, en la segunda octava tiene las mismas posiciones de digitación que la primera. La tercera octava se desprende de segundos y terceros armónicos de la primera y ya combina otras posiciones, lo vamos a ver más adelante. Parece que vamos a terminar mañana, pero vamos a terminar. Esto nos genera claramente diferencias sonoras dentro de nuestra tesitura. No suena el mismo primera, segunda y tercera octava. Claramente tenemos diferencias tímbricas, ¿sí? Composición de ese sonido, cantidad de aire, sonido de aire, dureza, ¿bien? Volumen, claramente. Y afinación también, muy notorio, que está relacionada en muchos casos volumen y afinación. Acá me gusta separar para poder trabajarlo más claramente en sectores. Voy a compartir una pantalla nuevamente. Bien. Ahí estamos. Sectores. Están escritas las notas, hay un pentagrama, pero para los que no sepan leer pentagrama, están escritas las notas arriba. Bueno, ahí se van a ubicar aproximadamente por los... acá, que es la primera octava, ¿sí? Bueno, ahora lo explico más claramente, pero dentro de esas 3 octavas, si bien tenemos una diferencia notoria entre las 3, Perdón, porque me preguntan acá la respiración nasal. Haceme acordar, Ronald Arturo, después para la parte de las preguntas, ¿sí? Así no me desvío del tema. Lo desarrollo un poquito más. Bien. 3 octavas. Pero dentro de las 3 octavas no se comporta todo igual. Si tenemos la primera octava, yo reconozco en ese lugar 3 subgrupos. Podríamos trabajar la nota sol en particular por su diferencia de sonoridad dada por la obturación total de los orificios. En algunas quenas no tiene diferencia, pero en muchas quenas es una nota bastante distinta. Si bien es la que mayor componente armónico tiene, es una nota que a veces no responde igual que sus vecinas, sobre todo la, ¿verdad? Después tenemos el sector 2, la, si y do, que es el sector más rico tímbricamente del instrumento. Ya lo vamos a abordar más adelante. El sector 3, todavía en la primera octava, re, mi, fa y sol, fa sostenido. Voy a hablar de la, perdón, no lo aclaré antes, voy a hablar de la escala de sol para facilitar, no voy a dar sobre notas cromáticas, posiciones de media obturación, para facilitar el entendimiento. Ya bastante largo esto. Bien, este sector es un sector con mucha amplitud sonora, pero eso atrae aparejado un cierto problema. Si no podemos desarrollar toda su amplitud, por una cuestión tímbrica, ya lo vamos a abordar también, pero se ve deteriorada claramente el componente armónico. ¿Sí? Esperen, ya va. Segunda octava, ¿sí? Reconociendo 2 sectores que tienen directamente relación con la primera, que son el sector 4, la, si y do. Hablamos del primer armónico del sector 2. La, si y do, un sector muy rico tímbricamente.
rico tímbricamente, tiene armónicos. Tiene muchos armónicos que podemos reconocer y aprovechar. Y el sector número 5, re, mi y fa, que ya lo deben conocer, que es un sector que deviene de un sector con una amplitud sonora grande, como el sector 3, pero el sector 3 no tiene gran componente armónico, por lo que se nos dificulta un montón el sector 5, re, mi, fa. Conocerán quenas que tienen serios problemas, no buenas quenas, claramente, digamos, pero que tienen muchos problemas. Quizás a veces es lo primero que probamos cuando dudamos de una quena, un mi, un fa de segunda octava, ¿sí? Este es el punto álgido para saber si la quena compite o no. Bien, esto se da por la falta de armónicos de ese sector en la primera octava. Luego tenemos la tercera octava, incorporando acá la cuarta octava, digamos. Hay gente que reconoce más notas, yo nunca las he encontrado, por eso no las expongo a partir de la de cuarta octava. Tenemos el sector 6 con una particularidad, pero más o menos se desarrolla con la misma tímbrica, mismo volumen y afinación, todo este sector de la segunda octava, a excepción quizás, depende la quena, de la nota si. La nota si tiene cierta dificultad dada por una característica acústica. Bien, luego tenemos fa sostenido, sol y la como un segundo sector de esta tercera y cuarta octava, simplemente diferenciados por su dificultad de reproducción. ¿Sí? Hasta el mi, hasta el fa sostenido, más o menos se puede encontrar en casi todas las quenas. Luego de eso se complica. Pero es importante también aclarar que todo esto tiene cierta progresión, sobre todo segunda y tercera octava. ¿Sí? La primera octava van a ver ahora que es mucho más clara esta división. El resto hay cierta progresión, pero reconozco estos sectores para poder individualizarlos y trabajarlos. Bien, vemos cómo a través de todas estas diferencias encuentro necesario poder abordar el sonido de la quena ya no desde las técnicas individuales, sino desde el sonido, pensando desde el otro lado, ponernos del otro lado. ¿Cómo suena? Y a partir de ahí poder desarrollar nuestra técnica. Bien, acá tenemos una representación de audio, ¿sí? De una grabación con un micrófono y cómo se representa esto en una imagen de audio, de un sonido, lo que le digo, descuidado, se podría decir, sin ser peyorativo, digamos, pero para que sea claro, cuando yo no acciono sobre el sonido de la quena y lo toco como viene, digamos, tenemos una primera octava bastante pobre en volumen, ¿sí? Y mientras se va dificultando y endureciendo el instrumento, voy aumentando el canal de aire para producir más sonido, más amplitud, más velocidad de aire, digamos, y el volumen se duplica. Están viendo fa sostenido, una nota de la primera octava pasando hacia la segunda, estamos duplicando el volumen, y hacia la tercera triplicando, inclusive cuadruplicando, ¿sí? Esto es sin ponerse a analizar, ¿sí? Como un soplarla como viene, ¿sí? Digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, dejo de compartir esto y seguimos en la charla. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos encontrar? Un sonido uniforme, lo más posible. ¿Sí? Es un poco utópico también, ¿no? Pero porque es un instrumento que tiene esa riqueza también, esas bellas imperfecciones. Pero tenemos que tratar de luchar un poquito y lograr una uniformidad en toda la tesitura, graves más presentes, agudos más sutiles. Saber que no porque mis agudos tengan un gran volumen, yo debería tocar con todo ese volumen. ¿Sí? No hay por qué. En realidad, poder se puede. Pero si yo estoy desnivelando la tesitura del instrumento, la sonoridad completa del instrumento, yéndome de volumen, yéndome de afinación, ¿por qué deberíamos tocar ahí? ¿Sí? Es una pregunta. Bien. La otra cosa que vamos a buscar es la mejor afinación posible durante toda la tesitura. ¿Sí? Lo mejor posible. La perfección no se puede lograr y tampoco
creo que es la búsqueda, la perfección de afinación, pero sí mejorar lo más posible y que sea agradable al oído, a los oídos ya acomodados hacia una afinación, ¿verdad? También buscar, que tiene que ver con el volumen, un desarrollo tímbrico parejo, ¿sí? No graves súper pasivos y tranquilos, redonditos y agudos, gritados, duros, con mucho componente de aire, sino poder equilibrar esto, ¿verdad? Y también, en todo esto, poder elegir el sonido que quiero y no encontrarme con el sonido que me plantea la quena y el luthier, sino tener acción sobre ese sonido y poder encontrar mi identidad sonora, ¿verdad? Para todo esto necesitamos revisar claramente las técnicas en función del sonido. Por eso ahí nos adentramos en lo que planteé en mi última publicación, que es la técnica de sonoridad, una forma de encarar estos sectores, que es así como yo le encontré la vuelta, pero sin duda que puede haber otras. Y el gran título acá, para mí, es el La 100%. El La 1 al 100% que le llamo yo, ¿sí? Es el La 1 de la primera octava en su mayor volumen. En una postura alta se logra su mayor volumen. Postura alta, hablo el ángulo en relación a la quena con el intérprete. ¿Sí? En esa postura alta, activamente, una boca activa, controlando el orificio. Los graves no son con una embocadura relajada, son con una embocadura muy tensa, y los agudos más tensa. ¿Sí? O sea, vamos de tensión a más tensión. Relajo no hay nunca en la embocadura de la quena. Salvo que busquemos ese sonido, claramente, ¿sí? ¿Sí? Pero mi meta es poder desarrollar todos los sonidos y todas las sonoridades del instrumento y poder interpretarlas todas. A mí me gusta, me interesa y me parece como docente que es una búsqueda interesante porque nos podemos encontrar con distintas identidades sonoras, ¿sí? Cuando el alumno empieza a elegir sonido. Entonces, tenemos que poder ayudar a todas esas identidades sonoras. Bien, ese La1 es el que nos va a dar la relación orgánica entre sectores, ¿sí? Va a ser casa sonora, va a ser mojón, cimiento, desde donde vamos a construir todo nuestro sonido. Bien. Para buscar ese La1 necesitamos embocadura y abdomen activos, importantísimo. Una presión activa, ¿sí? Estamos buscando un control sobre el sonido total, acuérdense. No quiere decir que vayamos a tocar así después, ¿sí? Es sentar una base técnica para controlar el sonido del instrumento. Luego podemos tocar, no en un La 100%, podemos tocar de otro tipo de manera, ¿sí? En otra posición más baja, ¿bien? Y el ángulo de la quena lo más alto posible, que esto nos da la cercanía mayor que vamos a tener con el bisel, ¿sí? Si yo me acerco más, deja de sonar el instrumento. Este va a ser nuestro lugar de referencia, ¿sí? Y es un lugar también de referencia de afinación. Esto es importante y incorpora acá el trabajo de los luthiers. Por eso siempre repito que es muy importante que el luthier domine completamente la embocadura. El sonido desde la construcción tiene que estar dominado completamente. Porque si no, estamos dependiendo de cómo sople ese luthier, ¿sí? Por eso, así como de la técnica, podemos empezar a encontrar algunos factores comunes que nos ayuden a todos, ¿sí? Y a todas. Bien. Saber también como dato que mientras más lejano esté el La1, La de primera octava, de su 100%, más distancia vamos a tener a su primer armónico. A la segunda octava se nos va a hacer más difícil, ¿sí? Nosotros tenemos
ese La1 100% con una tímbrica particular empieza a vibrar, empiezan a sonar otras cosas, armónicos, ¿sí? Dentro de esos armónicos yo puedo empezar a trabajar con un pequeño movimiento de maxilar, contracción de labios, ¿sí? Para lograr segunda octava y así empezar a construir todo el sonido. Bien. Para buscar esa segunda octava, segunda y tercera octava, voy a mostrar un poco el componente armónico para que se termine de entender esto, ¿sí? Notorio, ¿no? Cómo a partir del re empiezan a empobrecerse los armónicos, sale el primer armónico y a veces se escucha en el aire un segundo armónico. Bien, esto para mí es importantísimo para poder analizar el sonido y abordarlo. Bien, esto tiene que ver, como hablaba, con los sectores, ¿verdad? Saber que este movimiento lo estoy logrando no aumentando el caudal de aire que viene desde el abdomen, no estoy presionando de más el abdomen, estoy achicando el orificio, tensión de labios, elevación del maxilar, ¿sí? Espero que se vea claro. Bien, hay algo raro que es cuando yo estoy enviando un caudal, pero la válvula se cierra, obviamente, hacia adentro la presión va a aumentar. La sensación en el abdomen no es la misma cuando yo cierro la válvula del orificio, ¿sí? Entonces, pareciera que yo voy a ejercer mucha más presión, pero en realidad es la presión interna que se está generando lo que me amplía también las cavidades y es una sensación rara en la garganta también. A tener en cuenta, ¿sí? Para buscar a partir de la primera octava como armónico en la segunda octava, bueno, repito, ¿sí? Sin aumento de caudal, estiramiento de labios, elevación del maxilar. Todo esto muy paulatinamente. Y desde ese La 100% vamos a estar ahí de ubicar ese primer armónico. Bien, esto se transporta, este trabajo, para La, Si y Do, igualmente, con una posición activa, La1 100%, Si 100%, Do 100% en su volumen, posición alta, sonido activo. Voy presionando y encontrando ese armónico y trato de indagar todo lo que hay en el medio, como si hubiera algo, aunque no lo hay. Desaparece el sonido y empieza a aparecer el segundo armónico, ¿sí? A partir de ese búsqueda de segunda octava como armónico, vamos a lograr que no desafinar, no lograr un volumen alto, ¿sí? Sino desarrollar una segunda octava homogénea con la primera y afinada. Manteniendo un mismo volumen, manteniendo una afinación, ¿sí? A partir de ubicarlas como armónico. Bien, tenemos re, mi, fa, luego de este La, Si, Do 100%, un re, mi, fa con una gran amplitud sonora que no podemos abordar completamente porque es notorio. Si yo la soplo al 100%, suena raro, ¿sí? Son sonidos que empiezan a sordinarse, que suenan como desabridos y altos en afinación. Una vez que logré la embocadura La, Si, Do 100%, mantengo la presión intacta
para el tercer sector de la primera octava, ¿sí? Y es un sector que va a resultar fácil. Para buscar sus armónicos, sí voy a tener una distancia más grande, porque esas notas no pueden estar a su 100% de volumen. Pero la técnica es igual. ¿Bien? Me voy apurando porque sé que nos queda poco tiempo. Bien. Tercera octava, con la misma lógica, pero ya no es el primer armónico, sino segundos y terceros armónicos. La lógica es la misma. Contracción de labios, elevación del maxilar, ¿sí? La presión va a ser extrema. Llega a doler la garganta, el maxilar. Bien. Paciencia, trabajo, eso va aflojando, pero bueno, es un instrumento agudo y estos son lugares los más agudos del instrumento. Bien. Para entender un poco cómo se encuentra esta tercera octava, que parece con posiciones extrañas, pero van a ver de dónde salen esas posiciones extrañas. Tenemos el La3, la tercera octava, desprendido al La1, 100%. En muchos casos se saca el dedo de atrás para favorecer sonoridad y tímbrica, sonoridad y afinación, ¿sí? Por eso esas combinaciones de dedos. Si3, vamos en orden, así se entiende. Mi1. Tenemos el Si3. A partir de ahí, ¿sí? Do3, Do tercera octava. Desde el Sol, una de las notas con más armónicos de la quena, junto con el La. Le puedo subir o bajar de afinación, esto depende de la quena, ¿sí? El Re3. Pareciera que el Fa sostenido 1 no tiene armónicos, más que el primer armónico, que es el Fa segunda octava, ¿sí? Y miren lo que pasa cuando acerco un dedo. Ubico un Re3. Empiezo a intervenir sobre lo que está pasando adentro del instrumento para que ese armónico que está en el aire, uno lo empiece a escuchar, poder individualizarlo y sacarlo hacia adelante, ¿sí? Mi3. Desde el Si1. Fa sostenido 3. Como armónico del La1. Bien, ¿vieron cómo construimos todo el sonido? Entendiendo cómo es el sonido fundamental y sus armónicos, y a partir de ahí podemos desarrollar una técnica más homogénea que trabaje sobre toda la tesitura, buscando volumen, timbre y afinación parejos. Espero haber sido claro, sé que es un montón y que haya alcanzado. Bueno, ahora Omar, estamos disponibles para las preguntas.